Pega Panamá. Y esto es una iniciativa que ha nacido por parte de toda la Junta Directiva y más que todo traerles programas informativos. Vamos a estar, gracias, vemos las confirmaciones, muchas gracias a todos, alto y claro, dice José Díaz, saludos a todos. Estamos, pues, Saludos, José, ¿cómo estás? Este programa lo vamos a estar conduciendo a Sael Arroy y mi persona, Luis Alcalá, que vamos a tener invitados primero, pues, mes a mes. Luego vamos a ver si lo hacemos cada 2 semanas y finalmente la idea es hacer un programa semanal. Así que hoy tenemos, primero que todo, pues la invitación de una gran persona, que un gran capitán conocido por muchos, tiene mucho que contarnos, ha escrito recientemente una gran obra cuyo lanzamiento fue el día de ayer y la verdad queremos que nos cuente todo lo que implica hacer un libro, cómo podemos motivar a las nuevas generaciones a hacer este tipo de obras y sobre todo lo importante es que las nuevas generaciones, los nuevos muchachos de la aviación conozcan y sepan nuestra historia, porque eso nos va a obligar y nos va a contagiar el día de mañana a amar mucho más nuestra profesión, a dedicarle más tiempo y sobre todo pues, a respetar nuestra historia para no repetirla, lógicamente las partes malas. Hacer, no sé si quieres hacer una introducción antes de continuar con el capitán. Sí, gracias Luis, ante todo buenas noches a todos y espero que se encuentren bien. Darle la bienvenida a su casa, al comandante Vargas. Sabemos que siempre hemos podido contar con usted y siempre hemos estado prestos a poder compartir cualquier información y vivencia. Bueno, en este caso pues nos trae un gran libro de su propia autoría, ¿no? Listo para el despegue, ¿no? Es algo que siempre este tipo de iniciativa nos sorprende a nosotros, Luis, y es importante recalcarla, ¿no? Correcto. Bueno, empezamos, capitán. La verdad es que cuéntenos algo de usted, cómo llegó hasta esto. Sé que muchos lo conocen, pero ¿cómo llegamos hasta esto de hacer un libro? Bueno, como le comentaba primero que nada, buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me siento muy un honor para mí, en realidad. Muy halagado también por esta invitación tan bonita y la oportunidad de poder compartir con ustedes, con los entusiastas de la aviación, con aquellos que cuando entramos a un pilot shop salimos con la bolsa llena Así mismo llena de llaveros, de lápices, plumas, cuanta cosa veamos y se nos pegan sin querer, ¿verdad? Los que disfrutamos de ver solamente una aeronave, no importa, después que tenga alas y tenga motores y surque los cielos, ¿verdad? Nos pone a nosotros a vivir. Bueno, yo soy uno más de esos. Estuve hasta recién comenzada la pandemia, prácticamente 40 años, en realidad 40 años, porque yo comencé en esto de la aviación a los 20 años y tengo 63, así que imagínense, pues, la primera vez que me monté en un avión pues ya tenía 20, 21 años y pues cuando uno lleva esto en la sangre, tú no te puedes despegar. Así tú te retiras, pero tú sigues en el medio de alguna manera. Y más cuando tengo un hijo que también es piloto, aviador. Así que haciendo una retrospectiva, que dicen que cuando uno escribe sus memorias... dicen que cuando uno escribe sus memorias, ¿verdad? Ya la memoria se está terminando y no te estás acordando mucho de las cosas. Sin embargo, en el caso mío, pues no fue así. Yo tenía muy fresca en mi mente muchas cosas que quería hacer aflorar. Primeramente porque siempre tuve estas ganas, esta intención de plasmar algunas cosas de las vividas que consideraban que era importante compartir. Y pues me senté un día en la pandemia después de estar enclaustrado ahí en mi casa y en insistencia de mi hija que me contaba y me decía, siéntate a escribir, tú tienes mucho que, papá, tú tienes mucho que compartir. Y bueno, le hice caso y me senté. Y cuando me senté, les cuento que hasta me consiguió un escritorio y una silla especialmente para sentar. Cuando empecé a escribir, una amiga también, que había escrito también un libro, me dijo,
le pregunté que cómo se hacía, porque hasta ese momento yo lo único que sabía hacer era operar, tú sabes, una aeronave, que los botones, los switches, el weather, la cuestión, ¿no? el pack, no sé qué cuánto, todas estas cuestiones, y nada de que tuviera que ver con algo literario, con una obra. Así que mi amiga me dijo, siéntate a escribir, y al final entonces tú vas dándole forma a todas estas cosas que has escrito, y eso fue lo que hice. Cuando me puse a ver, ya tenía más de 80 páginas de 8,5 por 11 escritas. Y entonces, pero cometí un error. Yo estaba escribiendo y no me daba por ni siquiera usar el corrector de Word. Y después tuve que echar para atrás. Y bueno, esto es un proceso de aprendizaje. Ya considero que me he graduado, que tengo un máster ahora en este tema de escribir, ¿no? Sí, porque como estábamos hablando al final, hacer un libro, que le estaba comentando al capitán cuando estuvimos conversando, hacer un libro es hacer una investigación, o sea, un libro de 200, 300 páginas fácilmente, ¿cuánto tiempo le llevó? 2 años y medio. Pues, ¿no? 2 años y medio, o sea, eso es una maestría. Sí, es que es increíble, Luis, pero lo que dice el libro, una fortaleza, determinación y una perseverancia, o sea, son, ¿cómo te digo? Como la máquina que lo que te hace es moverte sobre eso. O sea, si tú no tienes una perseverancia, y algo muy importante que lo caracteriza al comandante Vargas, el comandante Vargas también es militar. Entonces hay un tema de disciplina, Claro. ¿no? Y para esto tú tienes que tener una disciplina, ¿no? Definitivamente tienes que tener una disciplina porque tú te tienes que dedicar a esto y saber y creer que eso es lo que tú estás plasmando ahí es lo que tú quieres que sea un legado. Claro. Entonces, es un tema de mucha disciplina también, comandante. Ahora, estuve leyendo parte del libro y es demasiado interesante. El tema es que conforme vas leyendo el libro, quieres seguir leyendo más y más. ¿Qué es lo que capta el lector? O sea, yo me fui después de las 50 páginas. Hay un milestone, por así decirlo, con los libros de los lectores. Es que si logras leer las primeras 50 páginas en una sola sentada, el libro es bueno. Correcto. Lo vas a terminar. Correcto. Y de verdad que yo me fui que hasta aquí tengo el primer día, me fui hasta el 84. El libro es buenísimo, pero me parece que el libro también es como una especie de biografía combinada con historia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, mira, es que yo tuve la fortuna, aunque provengo de una familia muy humilde, tuve la fortuna de, aunque ustedes no lo crean, nacer en un aeropuerto. Wow. O sea, eso fue una fortuna muy grande. O sea, por lo primero que yo escuché, aparte de la voz de mi mamá o de mi papá, fue el motor de un avión. Porque me sacaron del hospital y a donde yo fui a vivir, al lado habían aviones. O sea, no eran mis aviones, ni tampoco yo tenía la capacidad económica como para decir, esos aviones que están ahí son míos, ¿no? Pero eran míos, o sea, yo los consideraba míos porque estaban en el patio de mi casa. Hay que recalcar algo, amigos. El comandante Vargas es oriundo de la República Oriental de Chiriquí. Así que saludos a todos los compañeros aviadores chiricanos también. Con respeto, tienen aquí un compatriota que está haciendo libro, está haciendo historia. Así que a copiarse de él. Continúe, comandante. No, y entonces, bueno, compartiendo con ustedes, pues yo sé, mira, a lo largo de todo este tiempo yo he conocido compañeros aviadores de los cuales pues me quito el sombrero. He conocido grandes profesionales de la aviación, he volado con muchos de ellos, he compartido con muchos de ellos también, y como te digo, ese feeling de que cuando tú entras a un pilot shop tú te das cuenta quién le ama esto y quién disfruta de esto, o cuando tú vas a las 3 de la mañana sobre el Amazonas, metiéndote un Buenos Aires y te faltan todavía 4 horas para llegar, qué sé yo, a Panamá, tú vas pendiente de lo que está pasando, tú no vas sufriendo. ¿Por qué? Tú vas ahí porque te gusta lo que haces, porque tú te metiste a esto porque lo vives. Pero comandante, pero es que para estar aquí adentro hay
Hay que gustarle, esto te tiene que gustar. Pero y de ahí viene el tema de la disciplina. Correcto. De ahí tiene, porque no necesariamente tenemos que ser militares ni nada de eso. Yo conozco, oye, conozco y tengo referencias de profesionales de nuestra aviación que son prácticamente unos militares, apenas se sientan en la aeronave, en el tema del procedimiento, en el tema de la preparación de la cabina, de su misma preparación como profesionales. Así que todo esto es muy bonito, ¿no? Y resaltarlo. Yo lo único que hice fue tratar de compartir a través de estos escritos cosas que venían a mi mente de cuando yo estaba muy pequeño, muy niño, y las cosas que yo veía a través de mis ojos, pues que para mí era esto de la aviación. Recuerdo ahí, no quiero adelantarle, pero había unos aviones que en esa época, te estoy hablando del año 1960, incluso esto va un poquito más atrás, porque escribir el libro les cuento que me llevó a hacer un poco más de investigación, como decía el comandante Alcalá, de saber un poquito más de la aviación, específicamente allá de Chiriquí, de donde yo soy, y de dónde viene este aeropuerto que tenemos allá en David, y todas estas cosas me llevaron a investigar, a preguntar, a consultar otros autores. Ahora, ese libro es interesante porque se adentra bastante en la historia, por ejemplo, de cómo nace el aeropuerto de David y por qué se llama así, y el despliegue, o sea, detrás de cada aeropuerto, por así decirlo, o sea, la aviación se va construyendo a través de la historia. Detrás de cada aeronave, de cada aeropuerto, de cada facilidad, hay una historia y muchos no sabemos, ¿no? Y no sé qué tal puedas relatarnos un poquito de esa historia de dónde surge el aeropuerto Enrique Mallet. Mira, que esto es tan, por poner una palabra, tan místico en mi vida, que yo primero viví rodeado, de donde hablo de este aeropuerto, el aeropuerto de David. Luego, cuando me mudé, porque yo me mudé alrededor cuando ya tenía como 12 años, me mudé para donde había estado el aeropuerto anteriormente, antes de estar donde estaba actualmente. Me mudé para una barriada que se llama la barriada San José, que era la Primavera, que era los campos de la Primavera, era el lugar donde se asentaba, más bien le llamaban los llanos de la Primavera, donde se asentaba, donde a finales de los años 30 estaba el aeropuerto, a principios y a finales de los años 30 estaba el aeropuerto en la Primavera. Allí era donde aterrizaba Pan American, ¿no? Pan American llegaba. ¿Quién llegó a ese aeropuerto? Lindbergh, Charles Lindbergh, ¿verdad? Panamá, a través de esta historia yo me di cuenta, Panamá, fuimos muy afortunados de la presencia norteamericana en Panamá, porque gracias a la presencia norteamericana del canal de Panamá, hubo un interés de que la ruta de Pan American, que venía desde Estados Unidos, Miami, toda esta área, llegara hasta nuestro país y siguiera su curso hacia el sur. Y para eso tenían que hacer escalas, y una de esas escalas era en David, ¿no? Entonces, pero mucho antes de que estuviera en ese aeropuerto, en los llanos de la Primavera, hubo otros lugares, otros eran los llanos de la Yeguada también, que eran 3 campos antes del lugar donde está actualmente, ¿no? Y a mí me fascinó investigar, ir al fondo, que eso lo tenemos gracias a otros autores como el gran Cholín Zaraqueta y todas estas que han escrito al respecto, quién era Marcos Gelabert. Y para mí fue algo increíble, porque me adentré y cómo es posible o sea, me pongo en los zapatos de un entusiasta de la aviación de los años que es 30, ¿verdad? Que compra un kit en ese tiempo de un avión armable que lo mandó a pedir por barco, que le llevaba a Puerto Armuelle, lo adquirió y lo armó hasta con un motor de motocicleta, y se consiguió un ebanista que le hizo una hélice de madera y lo voló desde David hasta Paitilla, y lo hizo, o sea, aterrizando en varios lugares, en Aguadulce, en Bejuco, ¿verdad? Y después en Chorrera,
Oye, por eso es que Marcos Gelabert es un pionero de la aviación, el padre de la aviación panameña, además de que fundó la primera aerolínea, ¿verdad? Y que contrató al primer piloto, que era Marcos Gelabert, Marcos Gelabert, ¿no? Que fue el primer piloto que a la postre, después de un año y tanto, falleció, ¿no? Marcos Gelabert, Enrique Males se fue a volar a Costa Rica. Sí, pero fue porque después que él fundó su aerolínea, que estuvo operando desde los años 32 hasta los años 38, él se tuvo que retirar o tuvo que cerrar la aerolínea por problemas con el gobierno. Él empezó a tener problemas, en cierta forma fue perseguido y tuvo que vender sus aviones y esto coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque en esa época, ya en los años 38, 40, por ahí, ya estaba la guerra en Europa y los gringos aquí en Panamá, los norteamericanos, los militares, empezaron a preocuparse de qué iba a pasar con el canal como un punto débil o estratégico donde que el enemigo, o sea, los alemanes o los japoneses podían atentar. Entonces ahí es donde Gelabert pues, decide mudarse, irse, emigrar hasta Costa Rica y en 1940 fallece en un accidente volando para Taca. Claro, volando para Taca. Luis, mira, yo, la verdad, no, por el tiempo no me he puesto a leer el libro, pero hago compromiso aquí ante ustedes de comprarle el libro al comandante, que no olviden comprarlo. Pero así, en lo poquito que he visto, hay un tema que me llama mucho la atención. Por lo menos a mí, desde pequeño, yo era de los que iba a recibir a mi papá al aeropuerto de Paitilla cuando venía de Chitreana Aviación, ¿no? Y ver los estruendos esos de los DC-3 que llegaban de Chitreana, ¿no? Volaba el capitán Coqui Pérez, Valderrama, toda esta gente, ¿no? ¿Me entiendes? Pero este libro es una poesía, porque mira, no, para que vean, ¿no? Para que vean, o sea, dice, los gallos no tienen la oportunidad de cantar su melodía que inicia muy temprano en las mañanas, por el estruendo que producen esas máquinas. A mí me despiertan los motores de los aviones y eso es una sinfonía. O sea, para mucho ruido, para él eso era sinfónico. Era sinfónico. Era melódico. Es un tema de que te nace. El libro está hecho para que te enamores de la aviación más o nuevamente si dejaste de estar enamorado. Así te lo voy a describir. Es un librazo, no lo he terminado. Como digo, llevo 100 y pico de páginas, me ha encantado, pero es un libro que también me parece que a través de sus paisajes y pasajes tiene una enseñanza de que no importa dónde vengas, no importa qué recursos tengas, si tienes algunas herramientas, puedes llegar lejos. Claro. Entonces creo que el capitán, que mejor que nadie nos puede explicar más de esos inicios de cómo llegaste a ser piloto o estudiar aviación. Bueno, mira, todos tenemos una historia que contar y los invito a que vayamos guardando todas estas cosas, estos acontecimientos en la vida de cada uno de nosotros para en la primera oportunidad plasmarlos para dejarlo exacto, porque es muy bonito para dejárselo. Yo pensé primero en mis nietos, en mis hijos, en mi familia, ¿verdad? Que no conocen muchas cosas de nosotros porque andamos apurados, que tenemos que ir al vuelo, que nos vamos y regresamos y andamos el día libre, andamos ocupados. Entonces pasan muchas cosas. Eso que usted está diciendo, para mí tiene mucho valor porque yo lo viví, yo conozco a un capitán en Paitilla, cuando el aeropuerto de Paitilla, me decían, ese capitán tiene una compañía, tiene 10 Islander, pero ese capitán antes de tener Islander manejaba taxi y con esos taxis se pagaba la hora de vuelo y después se hizo piloto y compró un avión y ahora tiene 10 Islander. Yo me le quedaba viendo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sumando. No, pero eso es una historia. Sí, eso sucedió y eso fue real. Eso fue real. Y yo le decía, ¿cómo va? Bueno, en el caso mío, yo no tuve esa oportunidad, pero yo, en mi caso mío, yo
O sea, ¿qué más te puedo decir yo cuando yo me gradué? Lo que pasa es que sonaba fácil. No, claro, se sonaba Correcto. Sí, y también, yo quiero ser piloto. Todo el mundo, todos los jóvenes, todos cuando somos jóvenes, una vez yo escuché que en el IFARU decían que los que llegaban al IFAR o querían ser pilotos o querían ser doctores. Eso era todo lo que eso es todo lo que había, no había más nada. Pero de ahí a llevar a cabo, hacer realidad ese sueño, ahí es donde está En el caso mío, a mí eran tanto los deseos, las ganas. No sé si ustedes allá, no sé, han tenido alguna enamorada, alguna novia que se le han puesto a ustedes entre ceja y ceja y tú cuando tú se le declara y se convierte en tu novia. Bueno, algo así era lo que pasaba conmigo con la aviación. Yo me gradué ese sexto año y entonces, ¿y ahora? Y yo quiero ser piloto. Yo no tenía plan B. Mi único plan era ser piloto. Entonces, yo antes de eso, no sé si ustedes conocen en los años 70, 75 por allá, en Chiriquí no había escuela de aviación, nunca había. O sea, ha habido muy leve, pero no es una cosa, es una cosa pequeña. Pero en mi tiempo no había nada de eso. Había unos Piper Cup que volaban por ahí, pero para montarse en esa vez tenías que ser amigo de quién, fulano, o tener, no sé, o tener el dinero para llegar recursos. Yo no tenía nada de eso. Pero sí, y acá en el libro ustedes lo podrán ver con más detalle, yo me conocí una escuela en Estados Unidos que se llamaba National School. Esa escuela, tú la veías cuando compraba Mecánico Popular. Adentro venía una brochure informativo y era una escuela por correspondencia. Yo empecé a hacer mi curso de piloto cuando yo tenía 15 años, 16 años. Lo malo es que no era como el celular ahora que allá tú mandabas la carta a National School y a las 2 semanas te respondían para atrás y te mandaban, cuando tú ves en Mecánico Popular, que quiere curso de piloto, curso de mecánico, curso de técnico de refrigeración, y yo cogí de piloto, porque yo quería ser piloto. Por correo, señores. Por correo. Y yo a los 15 años sabía lo que era un flash. Pero tu papá llegó a ser mecánico. Claro, así. De esa forma. Claro. Y esa es otra historia, y que también está detallada. Yo seguí el ejemplo de mi papá y terminé estudiando aviación por correspondencia. Cada 2 semanas me llegaba, yo estudiaba, mandaba los exámenes que me mandaban, lo devolvía a conciencia, no me copiaba, y lo bueno era que estaba en español, porque esa escuela tenía una sucursal en México. Y era en español. Entonces yo sabía lo que era el laminado, el cowling, yo sabía lo que era un alerón, yo sabía lo que era el eje longitudinal, transversal. Todo eso cuando yo tenía 15, allá en Chiriquí. Y dime cuánto me costó el curso en ese tiempo, con ayuda de mi mamá, me pudo haber costado en 30, 60 dólares, no más de eso. Y creo que en el libro... Ya incluido los envíos. Con todo y envío ya. Claro, sí, exacto. Pero eran que, te voy a decir, unos folletos amarillos y yo no tenía correo, yo no tenía apartado postal. Yo nada más iba a entrega general. Correcto. Y yo le preguntaba, ¿ha llegado algo para la estafeta? Para correr. Y dice, aquí está. Y eso me costaba, qué sé yo, 50 centavos, 25 centavos de pagar. Y bueno, y así fue, me fui adentrando. Y más adelante, cuando me gradué de sexto año, yo no sabía qué hacer, porque yo quería ser piloto y no tenía la plata. De repente mi mamá me habló ahí de ser militar. Para ese tiempo estaba el tema de los tomacitos. Pues yo no quería eso, yo quería ser piloto. Claro. Yo no quería ser militar tampoco. Así que yo busqué otra opción. La opción mía fue estudiar ingeniería, porque yo pensaba que había que saber mucho, porque los pilotos tenían que saber mucho de matemáticas. Y entonces, bueno, esa fue la opción que opté. Después se dieron muchas cosas otra cosa, yo me dediqué en un tiempo también, quinto, sexto año, a mandar cartas a las diferentes... Yo me iba a la biblioteca allá en David y buscaba todas las escuelas de aviación que yo veía en Estados Unidos y yo buscaba la dirección y les mandaba cartas a todas. Yo recibía respuestas de todos ellos y yo leía, pero era algo como un sueño, ¿sabes? Pero esas son las ganas que tú tienes, ¿no? Y yo creo que es como cuando tú te metes entre cejas y cejas que esa va a ser mi novia, esa va a ser la hembra. Entonces,
Entonces, eso es lo que yo hacía. Yo Claro. mandaba cartas. Oye, de tanto yo que insistí, cuando llegué a Panamá, yo me iba a las embajadas. Yo tenía un promedio 4,3. Y yo en ese tiempo el IFARU no tenía, en las embajadas no canalizaban esas ayudas a través del IFARU, sino que ellas mismas lo ofrecían. Y el estudiante que llegaba por ahí tocaba puerta y llevaba tu boletín y te ofrecían, venga, y te llenaba y la misma embajada te daba la oportunidad de ir a estudiar. Yo hice eso. Wow. Yo caminé embajada por embajada buscando una beca para piloto, porque yo no tenía la menor esperanza de ir a estudiar de otra manera que no fuera a través de una beca, porque no tenía ni el dinero. Éramos 5 hermanos, ¿qué te puedo decir? Y sin recursos, prácticamente sin recursos. Pero que el que persigue mira, lo que da más risa es que ahorita tú te metes aquí en Google y tú investigas y rápidamente tú encuentras por qué un vuelo de un avión. Es más, hay en YouTube clases de cómo tú, Tutoriales. Enseñan a volar. que si esto hubiera existido en mis tiempos, oye, yo hubiera hecho mi curso completito. Claro. Yo voy nada más aeronáutico y hago mi examen. Totalmente. O consigo la firma de un instructor. Hoy en día la tecnología sí, es increíble. Mire, no nos vamos tanto a esa realidad de esos años 70, ¿no? Pero hoy en día tú estudias módulos vía electrónica. ¿Entiendes? Virtual, de manera virtual, ¿no? Claro, el comandante tenía que esperar la contestación, la llegada de la correspondencia. Y me contaba también que creo que, o sea, eso era que te llegaba el papel, lo estudiabas, ahí mismo estaba el examen, lo mandabas, te lo retornaban con las notas ya calificadas, o sea, era un proceso. Era un proceso. Tenía que ser un procesazo. Sí. Tenía que ser un procesazo. No sé cómo hacían con el tema de las horas, al final. No, porque era un curso, ellos decían, era un curso teórico de aviación. Ellos eran claros en eso, ¿no? Tú te ibas a graduar un curso teórico de aviación y te iban a dar, te daban toda qué sé yo, aerodinámica, todos los temas de aviación, pero la parte práctica ya ese era otro tema, ¿no? Pero para mí era más que suficiente. Donde en Chiriquí a mí iba a encontrar un instructor que me enseñara de aviación. No, yo no tenía ese recurso. Yo sí sabía, porque yo te puedo decir que, o sea, yo ayudaba a gasear. Cuando yo tenía, ¿qué? 10 años, ya yo te gaseaba un DC-3. Yo sabía por dónde se le echaba el combustible a un C-41, un DC-3. Yo sabía por dónde, las casas que se le ponían a los alerones. Yo mismo se lo ponía porque yo ayudaba a la persona que lo hacía, ¿no? Y o sea, ¿qué te puedo decir? Ya era algo como que estaba dentro de mi piel y poco a poco las cosas se fueron dando de una manera que, wow, yo después me decía, no puede ser, o sea, yo me quedaba con la boca abierta, no puede ser posible. Y pasaron otras cosas más. Bueno, ¿qué iba a decir? No, que al final pienso que aportando bastante a lo que has dicho, creo que los jóvenes hoy día, pues, hay dificultades. Cada generación tiene dificultades, digo, no estamos exentos de que hoy día existen dificultades y seguirán existiendo, independientemente de dónde vengas. Siempre van a haber barreras y obstáculos en el camino. Hay que fracasar, debemos aprender de esas lecciones y seguir adelante. No es lo mismo estudiar la aviación hace 40, 50 años que estudiarlo hoy día, aparte de que los precios se han disparado enormemente, como ya sabemos, pero que siempre hubo esa chispa constante de que lo quiero hacer y lo voy a lograr porque todo lo estoy moviendo hacia esa dirección. Creo que es una de las enseñanzas que deja el libro y básicamente esto serviría bastante para las generaciones y se motive porque me han llamado bastantes muchachos jóvenes que no han podido estudiar aviación, ya sea por un tema económico, ya sea por un tema de no es accesible para ellos, pero los motivos, les digo, sal adelante. Y llevan años en esto y he visto casos que hoy día, hace 15 años me llamaban y no podían lograrlo por X o Y razón, hoy día son pilotos. Y creo que esa determinación que ha estado hablando usted, que lo llevó a lograr ese sueño. Y básicamente es lo importante. Exactamente, no, es que eso es, mira, y yo
yo te puedo decir que desde que yo estaba en la secundaria, o sea, esto es lo mío, de aquí no hay por dónde coger, mi preocupación eran las notas, pero pensando en que yo tenía que sacar buenas notas, porque yo me visualizaba en el sentido de que eso era lo único que yo tenía, tener buenas notas. Esa era la mejor carta de presentación mía en el caso de que en algún momento yo pidiera alguna ayuda o alguien se dignara a ayudarme, ¿no? Claro. Ahí dice Gus Bitiguay, gracias por compartir sus vivencias, comandante Vargas. Lamentablemente no pude asistir al lanzamiento, gracias a UNPAC por este espacio de compartir con usted. Bueno, como dije al principio, gracias compañero por opinar, y la idea es esto, la idea es revivir la historia, las vivencias, invitar a personajes históricos de la aviación, gente que nos pueda aportar ese amor, ¿no? Por la profesión más que todo. Y también acá dice Azael, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, aquí está el autor, él mismo le puede decir, por favor. Sí, puede ser directamente conmigo al 66749282 por WhatsApp, me manda ahí la información y me dice que quién es y yo le doy la información de cómo yo mismo se lo puedo proporcionar. Pues este es un libro autopublicado, todavía como lo acabo de lanzar, no ha llegado a las librerías, que espero hacerlo más en un futuro muy cercano. Este es un tema personal, usted sabe, de que uno va poco a poco, ¿no? Es algo personal que estoy incursionando, pero voy hacia allá. Pero cualquier cosa se me contacta, 66749282, y con mucho gusto pues le doy la información para que lo adquiera. Y cualquier cosa también a la orden, comandante, si usted desea dejar algunos de sus libros de aquí, nosotros promocionarlos con mucho gusto. Muchas gracias. Estamos a la orden, y mientras tanto, mientras llega el libro, pues también pueden comunicarse con nosotros a la oficina de UNPAC y podemos ir haciendo un listado, ¿no? Lo que están esperando el libro por ¿Cómo no? Esa es otra muy buena opción. Muchísimas gracias. Dice acá CM819, admirable comandante Vargas, querer es poder. Es una frase importante. Ahí Gus también, gracias CM819. Ahí Gus, bueno, ahí anotó el número y excelente, 66749282. Ese mismo, sí. Perfecto. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido un placer, de verdad, hasta el momento conversar toda esta vivencia. Ahora, en ese libro hace una reseña bien bonita de su padre, y creo que le sirvió de pilar o estandarte fuerte para forjar ese camino, ¿no? Un hombre muy admirado en su carrera, se superó constantemente, fue más allá, llegó y escaló, y parece ser que es una figura, pues, que el mismo libro resalta al papá y no deja por fuera a la mamá. a la familia. A la familia, A la eso familia. quería llegar, a eso quería llegar. Es lo importante. Que el libro Es lo te enseña. importante. Es un libro, es que ya te digo, como lo dice, perseverancia, pero también hace mucha relación de la familia, el de dónde viene y qué es lo que quiere. Definitivamente, el comandante es un apasionado, un romántico de la aviación. Correcto. ¿No? Correcto. Él se enamoró de la aviación. A lo mejor su primera novia fue la aviación. Mira, Sí. mira, te voy a contar una anécdota aquí, que esto no está en el libro, ¿verdad? Pero Bonus content. sí, no está en el libro. Y digo, Bonus content. es tanta cosa que uno ha vivido en la aviación y que todo, pues, pero a mí me da risa con respecto a esto, porque cuando finalmente yo logro graduarme y realizar mi sueño, pues lo hice a través de la Fuerza Aérea, ¿no? Y esa era mi vida, eso se convirtió en mi vida. Claro. Y cuando yo conozco a la novia con la que me casé, a mi actual esposa, bueno, fue con la que formalicé la relación, hubo un momento en que tuvimos un inconveniente ahí. Yo tuve perdido un par de días, ¿verdad? Por el tema del trabajo, qué sé yo. Como era militar, yo tenía la excusa de que una misión de seguridad, entonces, pero nos acabamos de conocer. Entonces ella me dice a mí, como me exigía, claro, ella tenía todo el derecho, y yo pues tuve que decirle algo y le dije, mira, mi amor, yo quiero que sepa que ya yo me casé. Y yo dije, ¿cómo? Sí, yo estoy casado con la aviación, con la fuerza.
Porque esa era la verdad, la realidad, porque o sea, toda mi vida giraba en torno a eso, ¿no? Entonces, y fue un poquito más drástico, porque teníamos poco tiempo de conocernos. Entonces, le digo, ¿y sabes qué? Yo tengo una segunda mujer en mi vida. ¿Cómo hace? Dice, sí, mi mamá, porque es la que me dio la vida. Claro, Totalmente. claro, sí, Totalmente. Y bueno, y ahora tú que acabo de conocer, que vienes llegando. O sea, y se me quedó viendo con una cara, pero en ese sentido ella fue muy, muy astuta porque ella se quedó así, bypassó, o sea, Claro. la cosa, y yo no me atrevo a decir eso de por 40 años, después de estar casado con ella, decirle lo mismo, ¿eh? Pero en ese momento, la aviación para mí era mi novia, pues era lo que yo más quería. Correcto. Y eso es lo que yo lo visualizo en mi hijo, que también es el capitán Jorge, Jorge Isaac, que también vive el feeling ese que no es, esto es como es como una adicción, es como cuando, sí, una adicción, una es como adicción, una droga. Una droga. Porque tú nada más vives hablando de aviones. y Tú ves en todos los grupos, tú te reúnes, los pilotos que hablan de Cuento, Tú ves las esposas por allá, las novias por acá, y los pilotos hablando de los aviones, del avión, del helicóptero, ¿no? Saludos al comandante Edison Díaz, que nos está viendo en el Instagram de la esposa, porque no tiene Instagram. Saludos. Ahí también dice, saludos, M. Díaz Álvarez, dice, felicidades capitán, creciendo los libros de aviación panameña, eso es importante. Bueno, casualmente, no sé si pueden ver un poquito acá al fondo, tenemos un par de libros que conforman parte de la bibliografía panameña de la aviación, pero como le digo al comandante, nosotros en Panamá pues necesitamos libros como este, que siga creciendo esa bibliografía, que se sigan animando para seguir escribiendo los autores, porque eso es lo que va a impregnar al gremio de pilotos, nuestra profesión, a seguir queriéndola, ¿no? Como bien ha dicho el capitán. A ver, ha llegado bastante gente y sigue mandando saludos, mucha gente nos ha visto, eso es importante. Capitán, ¿qué mensaje le puede enviar a las nuevas generaciones? Mensaje de motivación para todos aquellos muchachos que quieren emprender el camino y que por alguna otra razón se les dificulta. Bueno, mire, siempre decimos que las épocas pasadas han sido muy difíciles, o que antes era más difícil y que se ponía a prueba a la persona. Yo considero que todas las épocas son iguales, todas, y que lo único que tenemos que tener es la constancia, la perseverancia, la determinación, y si nuestro sueño, en este caso que estamos hablando pues, de nuestra carrera, de nuestra área que es la aviación, si nuestro sueño es la aviación, no perder de vista ese sueño y trabajar desde lo más sencillo, de lo más básico, que es en la área donde nos desempeñemos, ya seamos estudiantes, ¿verdad? O el área que nos desempeñemos, hacerlo lo mejor posible, lo más correctamente posible, disciplina, aprender a ser disciplinado, responsabilidad, porque en esto de la aviación, sí, o sea, la puerta hay que cerrarla a una hora exacta, porque lo dice la compañía o porque lo que sea, que el procedimiento que sea, y que tienes que estar en tal momento, a tal hora, en el recojo, qué sé yo, que tienes que estar a tal hora, esa responsabilidad que cuando tú sales a volar, o que tú te mueves en ese medio, es algo que no es que te obliga, es que es algo que es parte de ti. Tiene que ser parte. Cumplir, llevar a cabo la misión de vuelo, el vuelo, de una manera en que tú puedas, lo más mínimo, o sea, hay que estar a tal hora, hay que, tenemos que hacer tal cosa, que el comandante dijo tal cosa, procedimiento, cumplir, ser responsable, y otra cosa, ser honestos con uno mismo, o sea, y decirlo, capitán, comandante, no me encuentro en condiciones, o esta situación, ¿no? Es muy importante ser íntegro, porque sin hablar de la seguridad aérea, sin hablar de que todo esto, en el medio en el que estamos envueltos, implica consideraciones muy grandes.
Sí, total. Es algo, y más si tú eres el comandante de la aeronave. Cuando tú firmas el release de una aeronave, son millones y millones de dólares en demanda si llega a suceder algo. Entonces, estamos hablando de algo muy, muy, muy delicado y que nos debemos sentir orgullosos de que nuestra aviación siga creciendo, que tenemos predecesores que nos han dado el ejemplo, capitanes que nos han dado el ejemplo en su desempeño. Así que yo lo único que le digo que no pierdan de vista sus metas, sus sueños, pero que se ayuden. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarse? Preparándose en lo mejor que pueda. Un curso de inglés tan básico como tú le dices a un muchacho que tiene 17 años, 18 años, aprende inglés. Hey, si ese muchacho supiera que en su licencia va a aparecer, si no aparece en la categoría 4 o 3, no puedes ir a Estados Unidos. Si él supiera eso, y que de eso depende, que él le toquen los vuelitos a Nueva York, él estudia, pero él no entiende cuando tú le dices, hey, aprende inglés. Eso lo puede hacer cualquiera, eso es fácil. O sea, yo hablo de esas herramientas, hablo de prepararte hasta cómo hablar. Claro, eso casualmente, y disculpe acá, es algo que hemos estado tratando de llevar adelante, que tú eres fiel testigo de eso y eres hasta creador de esa iniciativa que tenemos aquí en la UPAC. Por eso han venido esa cantidad de cursos, ese programa 2023, preparando a todos estos muchachos que casi que van en fila recibiendo los cursos, pero es una generación que se está preparando enormemente para afrontar los retos de la aviación que les avecina en el futuro. O sea, se han preparado una cantidad de disciplinas, y esa es una que le hemos estado hablando, esa actitud, esa personalidad, esa presentación, cómo te muestras, cómo hablas, que sea un profesional panameño de talla mundial, cotizado. Y creo que en esa dirección va el mensaje que estás transmitiendo. No, definitivamente, porque mira, ¿quién se hubiera imaginado en los años 30 de que Panamá iba a tener, los pilotos iban a estar operando aviones tipo como el MAX, aviones como el NG, con la tecnología esta que se envuelve en esta aviación? Y así como sucedió con esa aeronave, tú no sabes si el día de mañana aquí venga un 787 o el día de mañana venga no se sabe. No se sabe, porque, no sabemos. puede suceder. Correcto. Entonces, y otra cosa, la tecnología nos está empujando hacia allá. Los muchachos ahora, los jóvenes de ahora, por presión del mismo sistema, los ha llevado a estar a la par con la tecnología, ya llámese operar dispositivos que son de mucha ayuda. Ya ahora no es el maletín de vuelo, sino es un iPad donde maneja una cantidad enorme de información. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que aprender a escribir, que tenemos que aprender a elaborar un informe. Claro. Cada vez sucede un incidente en la aeronave, hay que hacer un reporte, hay que hacer un informe. Eso requiere una preparación. Para eso no hay que ir a estudiar para piloto. No. Entonces, es una serie de cosas que nos pueden ayudar a futuro. Ese sueño que tú tienes ahora, tú lo puedes nutrir o lo puedes llevar a cabo poco a poco, ayudándote tú mismo, porque todo culturalmente hablando, todo, en un momento determinado te va a servir. Yo conozco, comandantes, capitanes que antes de ser pilotos son ingenieros del sistema, o ingenieros, o abogados, o doctores. Y tú te puedes dar cuenta de la diferencia cuando una persona tiene un nivel académico, ¿verdad? Además de volar un avión. Entonces, eso también es importante, y yo también resalto aquí, quiero resaltar que para mí es algo muy grato saber que en el medio donde nos movemos de nuestro sindicato, pues ahí entiendo que hay bastantes profesionales que también manejan el tema de la abogacía. Tenemos grandes profesionales dentro de la... Exacto, eso es muy... Exactamente, entonces hacia allá es que yo voy, ¿no? Todas estas cosas suman en un momento determinado. Y creo que
que si seguimos en esa línea, nuestra comunidad, la comunidad aeronáutica, va a seguir creciendo y va a ser para Panamá, una tremenda carta de presentación. Sí, se avecinan, ellos primero se avecinan muy buenos horizontes, muy buenas oportunidades en el futuro. Ahí tenemos un par de comentarios antes de cerrar. Dice: saludos papá, lo quiero mucho, el gran Jorge Vargas Jr. Saludos, Jorge. Saludos. Y Cecil Beira 10, saludos de Sumo, Montevideo, Uruguay. Wow, belleza Montevideo, de verdad que si tengo tiempito que no voy. Gracias por vernos desde Montevideo también. Oye, los compañeros que están allá en los diferentes destinos, a todos les enviamos saludos, a todos los compañeros que nos han estado viendo y nos están viendo en el live que están en las estaciones. Saludos a todos, esto es para ustedes. Así que bueno, le hacemos entrega antes de finalizar de un regalito por gracias a él, muy bueno, que le estamos dando a los compañeros. Gracias, ahí. muchas gracias. Asa, ¿quieres cerrar con algo? Sí, bueno, yo me quedo con una gran enseñanza. Yo soy el tipo de persona de que todos los días aprendo de todo, sean menores que yo, igual no, yo la verdad que eso no descarto nada. Y me quedo con una sola enseñanza, aparte de lo inicial que dije, la disciplina que hay que tener en esto, no solamente en la aviación. En esto hay que tener disciplina. Hay que leer esa historia. Hay que tener disciplina para hacerlo, para leerlo, para contemplarlo, porque el leer es enriquecimiento. Todo lo que tú leas te sirve, ¿no? Y hoy en día creo que los muchachos necesitan de lectura. La lectura es un medio que a veces lo desaprovechamos y te enriquece muchísimo, tanto intelectual como en tu manera, en tu vocablo, ¿no? El poder expresarte, como usted dice, salir a esas fronteras fuera de Panamá y poder ser, nosotros somos los embajadores de Panamá fuera de nuestro país. Eso es totalmente cierto. Entonces, eso es lo importante. Yo me quedo con eso, cierro con eso y creo que nuevamente decirle a todos y felicitar al comandante Jorge Vargas por su primera edición. Esperemos que vengan más. Sé que van a venir más porque a toda persona que es enamorado de la aviación, apasionado, humilde de la aviación, es una persona que siempre va a querer, se exige. No porque las personas te dan una buena crítica, ¿no? Sino porque uno mismo, como escritor, te exige a querer tener, es como la Star Wars, la trilogía, o sea, 1, 2, 3, exacto. Pero es Fast and Furious, es que el comandante es el George Lucas de él, o sea, él va a escribir porque a él le gusta, y eso es lo importante, tiene que hacer así. Vale, perfecto. De verdad que, bueno, creo que culminamos esto va para más, como siempre decimos. Gracias a todos por habernos visto. Este es el primer episodio apenas. Acá vamos a abrir con un gran invitado de lujo. Mejor no pudo haber empezado, así que no se lo pierdan. Vamos a seguir con estos podcasts. Pronto les estaremos anunciando el próximo invitado y de verdad que tengan todos muy buenas noches. Gracias por vernos. Chao. Hasta luego.